5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Seguimos analizando este capítulo de El conflicto de los siglos. En esta segunda parte vamos a hablar sobre dos personajes. El primero de ellos, Luis de Barquín. Luis de Barquín era un gran personaje de la sociedad de Francia, sobre todo porque era respetado tanto políticamente como religiosamente de las grandes personas y personajes que habían en ese tiempo. Su presencia se hacía notar, era su sello personal. También era un gran orador y elocuente en el cual cada vez que hablaba sus palabras eran admiradas. Este hombre, que se sabía todas las ceremonias religiosas y era un gran partícipe en todo eso, también fue alcanzado por la providencia divina. Fue así que Luis de Barquín comenzó a estudiar las Sagradas Escrituras y él estudió en profundidad y se dio cuenta de que toda su vida había sido engañado por todas esas falsas doctrinas. A medida que más estudiaba, más aprendía. Y lo que él antes defendía ahora se había tornado su peor enemigo. Fue así que pasó a ser el enemigo de la Iglesia Católica en Francia. Lo que antes él detestaba, como lo hacía con Martín Lutero, ahora las personas lo odiaban porque lo comparaban con Martín Lutero. Fue así que comenzó a predicar, no solo en lugares cerrados, sino también en lugares públicos, al aire libre. Esto no le impedía a él ser un gran predicador y enseñar a las personas las nuevas doctrinas que él había estado aprendiendo. Esto, como resultado, fue una guerra entre Luis de Barquín y la parte eclesiástica de Francia. Los sacerdotes, los obispos, el clérigo, todos comenzaron a ver en Luis de Barquín como un enemigo. Pero Luis estaba muy afianzado en estas doctrinas, tal así que no le encontraban error en todo lo que él decía. Obviamente, estaba dirigido por Dios. Fue así que se propuso hacer un debate. En la universidad, en uno de los salones, Luis de Barquín expondría sus verdades bíblicas y la Reforma, y la parte católica también expondría sus principios religiosos. Luis de Barquín comenzó a estudiar y encontró 12 principios católicos que se contradecían con la Biblia, que nada tenían que ver. Los estudió, los preparó y los escribió para poder exponerlos, obviamente con bases bíblicas. La parte católica se daba cuenta de que iban a perder ese debate y eso iba a ser totalmente un gran mal para ellos porque iban a quedar expuestos ante la sociedad sobre estas falsas doctrinas. Días antes del debate sucedió algo que no se supo quién lo hizo.
una virgen a la cual veneraban, a la cual idolatraban en un lugar público, apareció mutilada. Eso fue una aberración para la sociedad católica de Francia. La parte de los obispos, los sacerdotes, alzaron sus voces con gran disgusto. La sociedad también, con mucho disgusto, tomó esto como una falta de respeto. Y hasta el mismo rey no le gustó lo que había pasado con esta virgen. Fue así que Luis de Berquín fue culpado de lo que había pasado. Fue encarcelado y fue enjuiciado. El día de su ejecución, Luis de Berquín apareció vestido con una capa de terciopelo, una remera, por así decirlo, de dorados y una calza haciendo juego, zapatos y sombrero. Estaba muy elegante vestido. Todas las personas comenzaron a verlo como que iba a una fiesta, pero él se había vestido de esa forma porque iba a testificar al Rey de Reyes. La gente, cuando lo veía pasar, comenzó a darse cuenta de que llevaba paz en su rostro. Iba mirando al cielo con alegría, no con tristeza, no con preocupación. Lo ataron a un palo y lo sentenciaron. Entonces, él pidió antes de ser ejecutado si podía decir unas palabras. Los sacerdotes se negaron y comenzaron a gritar. Los soldados comenzaron a hacer ruido con sus escudos y con sus espadas para acallar la voz de Luis de Berquín, porque sabían que si él hablaba, más personas podían creer en lo que él estaba predicando. Fue así que Luis de Berquín expuso lo que tenía que decir, pero no fue escuchado. Los gritos y las personas hicieron que él no pudiera predicar en su última misión antes de morir. Entonces fue mutilado y luego de ser mutilado lo prendieron fuego. Pero en vez de gritar, en vez de llorar, dicen que Luis de Berquín miraba al cielo y con total paz murió. Esto sirvió para que las personas que lo veían se dieran cuenta de que Luis de Berquín estaba diciendo la verdad. Fue acallado por la muerte, pero su testimonio no fue acallado. Y muchas personas siguieron este ejemplo de no temer a la muerte, no temer a la hoguera, no tener miedo a ser ahorcado o degollado por la causa de Cristo. Así fueron los días finales de Luis de Berquín. El otro personaje del que vamos a hablar es el más conocido, Juan Calvino. Juan Calvino fue el propulsor más importante, uno de los propulsores más importantes de la Reforma de Francia. Este hombre tenía el favor de
la princesa Margarita. Fue así que él comenzó a predicar, comenzó a ser un predicador fervoroso en toda Francia. Pero Juan Calvino comenzó a ser perseguido. Entonces tuvo que comenzar a moverse, no quedarse solamente en París para poder predicar. Fue así que él empezó a huir y a cada ciudad que él llegaba, a cada pueblo, se quedaba unos días, predicaba y luego seguía su camino. No era factible saber para dónde iba porque él agarraba rumbos desconocidos. Donde la providencia lo llevaba, él predicaba. Quería evangelizar toda Francia, pero le fue imposible. La gente lo escuchaba con atención, pero así como la gente lo escuchaba, había gente también que lo quería matar. Tenía su cabeza a precio, porque era un enemigo de la Iglesia Católica. Fue así que comenzó a evangelizar los pueblos más chiquititos de Francia, en las afueras de Francia. Y ahí comenzó a tener grandes adeptos a la lectura de la Biblia. Entonces, uno de los campesinos tuvo una genial idea. La idea fue de construir en una caverna una iglesia. En esa pequeña caverna se juntaban personas que querían estudiar la Biblia. Calvino iba y les enseñaba. Solamente las personas que estaban siguiendo esta nueva doctrina eran las que sabían dónde se encontraba ese lugar secreto, porque se encontraba entre medio de los árboles en esa caverna, y la cual tapaban con ramas, y allí era donde ellos se reunían para predicar. Así fue la historia de Calvino. Pero Calvino tenía algo que le había calado en lo profundo, que era volver a París a predicar. Lamentablemente, cuando llega a París, no era lo que él estaba esperando. La gran cantidad de personas que habían muerto por ser reformistas. Entonces sucedió algo que me entristeció mucho a Calvino. Habían atrapado a este campesino, al que tenía su pequeña iglesia en esa cueva, en esa caverna. Y fue obligado a decir quiénes eran los reformistas. Fueron llevándolo por toda la ciudad y que él marcara las casas de los reformistas. Fue así que se fijó un día para hacer justicia. Pero esta justicia era algo muy, muy desgarrador. Se habían formado hogueras, palos en las calles donde ataban a los reformistas y muchas ramas para prender los fuegos. Pero ¿cuál era la satisfacción de la iglesia con estos reformistas? Es que los prendían fuego en forma lenta para que sufrieran. Así que los iban quemando de a poco. Se convirtió Francia en una hoguera que duró mucho tiempo. Hombres, mujeres y niños eran prendidos fuegos.
la gente que lo hacía con una satisfacción, pensando de que estaban haciendo bien las cosas. Los reformistas, que eran prendidos fuego, morían con paz en el corazón mirando al cielo. En ningún momento blasfemaron contra las personas que le estaban haciendo daño. Las personas que se mantenían al margen de todo esto, que no eran ni partidarios de la Iglesia Católica ni de los reformistas, veían como estas personas morían y veían un ejemplo de que ellos eran los que tenían la verdad, porque veían con cuánta maldad, con cuánto odio, con cuánto rencor los que decían tener la verdad, que era la Iglesia Católica, mataban a estas personas. Con cuánto terrible eran los juicios que hacían, que ellos mismos daban el ejemplo de que no eran lo que profesaban en las Escrituras de la Biblia. Entonces, no sirvió de nada haber matado a tantas personas, porque con esos juicios que ellos hicieron, empezaron a predicar. Predicaban cuando enjuiciaban a las personas con el odio, y no era el amor de Dios. Predicaban con el maltrato, que no era lo que decían las Escrituras del amor al prójimo. Pero también estaban los reformistas que predicaban con el amor, con la paz. Así que de los dos lados había predicación para estas personas que se mantenían al margen. Fue así que se siguió predicando el Evangelio en Francia. Fue así que por más que murieron muchas personas, no se apagó la llama que se había comenzado en Alemania con Martín Lutero y ahora se estaba expandiendo por toda Europa.